Hola, buenas tardes. Soy Elena de la editorial Antroposófica. Vamos a invitar a María Pía. Para que nos hable sobre los cuentos de la abuela Pepa, relatos que sanan, que es tan interesante. Tanto podemos aprender. Ay, a ver si está María por ahí. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. María, ¿estás por ahí? A ver si se conecta. María Pía. Bueno, les pido un poquito de paciencia, a veces pasa que nos cuesta encontrarnos, pero ya va a poder entrar. Ahí está. Hola, hola Elena. Ahí voy a cambiar la cámara, así. Ahí está. Bien. Bien, ¿Cómo estás? bien, bien, muy contenta de estar aquí contigo y con las personas que estén escuchando también. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos dado este tiempo. Y quería presentarte un poquito y lo que quieras agregar también sería bueno. María Pía Videla es maestra de nivel inicial y de primaria, escritora también, escribió este hermoso libro para todas las edades y para todas las familias. También es coordinadora, fundadora, ¿no? Cofundadora de una escuela en Córdoba, la Escuela Monte. Eh, y bueno, has hecho algunas cosas más también, si nos querés contar. Bueno, estuve también trabajando mucho con niños y jóvenes, también con talleres, también en relación a la creación, al arte, y, y también he estado trabajando y soy parte de lo que es el movimiento de trabajo de pedagogía de emergencia. Interesante, sí. Bueno, estos cuentos, que son un montón, fueron un año, 2 años, ¿no? Desde que lo escribiste. Sí, Ay, qué poco sí. No te escuché bien, perdón, Elena. que ya fue ¿Cómo dijiste? 2 años más o menos que los escribiste, Sí, aproximadamente. Estamos en la Feria del Libro, que estuvo hermoso. sí, sí. Sí, en el 2022 se editó. El libro llevó mucho trabajo porque es un libro donde fui eh, recogiendo mucha labor hecha de cuentos para diferentes situaciones a lo largo de varios años. Y el sentido más profundo del libro es que quien lo reciba se inspire para escribir cuentos. En el libro yo comparto una gran parte es qué son los cuentos, por qué cuento cuentos, parece casi sí, un trabalenguas, para quién cuento los cuentos y,
y también comparto un camino de creación de un cuento sanador. El camino que encontré yo, María Pía, pero hay tantos caminos como personas hay en el mundo, así que tampoco es que es determinativo ese camino. Y después en el libro hay muchos cuentos, como vos bien decías, Elena, para diferentes situaciones. Cuando un niño duerme, cómo lo acompaño a dormir con un cuento, diferentes situaciones que he tenido la experiencia de acompañar, niños que les costaba irse a dormir, eh, porque no querían estar solitos. Esto es algo que suele suceder cuando uno va creciendo, ese momento del corte, cómo, cómo me voy a dormir solito ahora o solita. Y los cuentos son maravillosos para acompañar todas las situaciones, hasta a la hora de la mesa, cuando me siento a comer, cuando un niño o una niña son heridos. Heridos pueden ser físicamente, pero también heridos en el alma, cuando sucede alguna situación que va a dañar de alguna manera a ese niño, sobre todo cuando son niños pequeños, son los momentos de mayor vulnerabilidad, el recibir esas heridas. Y los cuentos acompañan de una manera tan simple y tan verdadera a los niños, porque ellos viven en ese mundo de la imaginación. Entonces, ante una situación, sea cual fuere, ¿no? En el libro también comparto situaciones de grandes cambios, como puede ser una mudanza o la separación de una familia, papá y mamá. ¿Y qué pasa con ese niño o esa niña o ese joven también en esa situación? Cuanto más pequeño es, vuelvo a decir, más vulnerable es. A medida que va creciendo, ese niño va haciendo su armadura dorada, que sobre todo se establece hasta los 10 años, sobre todo. Y cuanto más pequeño, mayor es la posibilidad de generar esa protección, esa envoltura de seguridad, de confianza. Entonces, cuando las situaciones pasan después, pero hubo una infancia muy protegida, donde hubo espacios de seguridad y de confianza, el joven tiene más con qué hacer frente a esa situación. Perdón, Elena, sí. Herramientas, claro. Claro, tiene más herramientas. Yo por ahí me entusiasmo, Elena, y vos decime, me entusiasmo y empiezo a hablar y no me doy cuenta por ahí. Entonces te contaba que ese mundo de la imaginación para el niño es tan real como este mundo real. Entonces el niño está conectado como si llevara un globo a todas partes, pero por un hilo dorado. Y ese globo rojo lo lleva para todas partes. A donde va, está con su mundo de la imaginación. Nosotros, adultos, tenemos que hacer todo un trabajo para poder entrar en ese mundo, porque tenemos que volver a confiar, a ser niños, a volver a tener ese corazón pequeño. Todos tenemos nuestro pequeño niño adentro, pero a medida que vamos creciendo y a través de las experiencias de la vida y todo lo que nos va pasando, por lo general nos vamos desconectando. Lo que tenemos que hacer para poder encontrar estas imágenes de los cuentos y para poder encontrar un camino del lenguaje universal que llegue al corazón del niño, es volvernos a conectar nosotros con ese mundo. Entonces es volver a ser pequeños, volver a tener ese hilo dorado con ese globo rojo, porque en realidad hay algo muy maravilloso. Ese mundo de la imaginación nunca nos abandona. Somos nosotros los que
decimos, ah, bueno, yo lo corto este hilo por un rato, pero siempre puedo volver a unirme a ese mundo. Eso es lo hermoso. Y entonces, en este mundo de los cuentos tenemos dos caminos. Hay un camino que es el del arte y un camino que es científico. Eso lo desarrollo bastante en el libro, porque la parte que es artística y que tiene que ver con, con estas imágenes, con el lenguaje que podamos encontrar, con eh, cómo percibimos la realidad que nos rodea, es una parte importante en este camino de creación. Pero también es muy importante la parte científica, que es la parte de investigación, de leer, investigar qué son los cuentos, de dónde vienen, quiénes los crearon por primera vez, cómo surgieron en la humanidad. Y bueno, esa parte también es importante porque eso es lo que nutre al escritor y nutre también al narrador de cuentos. ¿Qué nos nutre? Todo lo que pasamos en nuestra vida. Todos tenemos un cuento, seguramente, que nos han contado y que nos ha nutrido el alma y el corazón. Y si no lo tenemos, lo podemos encontrar. Quizás no sea un cuento entero, quizás una imagen. Y acá voy a traer algo muy importante, que es que no solamente son las imágenes de los cuentos las que nutren, sino también quién lo narra, cómo lo narro, cómo estoy como narradora cuando le voy a contar un cuento a mi hija o a mi nieta o a, a mis niños en el jardín. ¿Cómo estoy yo en ese momento? ¿Qué les voy a transmitir? Lo más importante es que ellos se sientan envueltos en el cuento, que sientan una envoltura de confianza, de seguridad. Cuando yo hablo de jardín especialmente, si estoy llevando un niño a dormir, lo estoy acompañando en ese momento, también, con más razón aún, tengo que, en mis palabras, tiene que viajar la seguridad, la confianza, la calma, porque ese niño, cuando cierra sus ojitos, se va a entregar al mundo espiritual. Entonces, yo le tengo que dar esa confianza de que no va a estar solo, va a estar su ángel de la guarda, va a estar eh, que no se va en ningún momento, y él va a hacer un viaje a las estrellas. Todo esto no se los explico a los niños, pero sí lo voy a tratar de transmitir cuando yo le cuente el cuento o cuando le brinde esa imagen. Y vuelvo a lo de la imagen, porque puede ser que alguien diga, a mí nunca me contaron un cuento, pero seguro que hubo alguna abuela, alguna maestra, alguna tía, alguien que en algún momento le brindó una imagen y que fue como un tesoro para ese niño o esa niña y que guardó en su corazón. O también un refrán. ¿Cuántas veces los abuelos nos traen los refranes? Yo con los niños en el jardín, cuando están un poco apurados o un poco esto de esta cultura de hoy, ¿no? Que todo hay que hacerlo rápido, al instante, y hay que resolverlo. Entonces, tengo un refrán que me gusta mucho, que es, el que espera no desespera. Porque la paciencia, y yo le agrego esto, le digo, porque la paciencia es una gran virtud que se aprende desde que somos muy chiquititos. Y yo todavía, con mis 57 años, la estoy aprendiendo. Y entonces los niños, es muy lindo, porque en el jardín, cuando yo digo, el que espera, y escucho el coro, no desespera, y alguno que agrega, porque la paciencia es una gran virtud. y,
No, los cuentos tienen eso, tienen esa sabiduría, esa nobleza de hablar de lo verdadero, lo bueno, lo bello. Y, y bueno, este libro especialmente va a introducirse en el caminito de los cuentos sanadores, que es un camino, digamos, nuevo. Es un sendero que hay que abrir una ventana y hay que ser un explorador, hay que tener un poco de coraje para meterse en ese caminito, hay que también tener paciencia, porque a veces los cuentos y las imágenes no nos llegan de una, y a veces nos llegó la primera imagen y después estamos un montón de tiempo y no nos sale como sigue, llegamos como a un callejón sin salida, entonces ahí hay que dejarlo y continuar en otro momento. Y, y también tiene algo muy cercano a la meditación, Elena, porque cuando, cuando uno está escribiendo y sobre todo cuando uno está escribiendo este tipo de cuentos, donde uno se refiere a un niño en particular, lo puede hacer para un joven, lo puede hacer para un adulto, yo he hecho para jóvenes y adultos también, y no cambia, porque uno de alguna manera entra en ese mundo imaginario y trae a ese ser, a esa individualidad, y trata de imaginarse eh, cómo es ese lugar de ese joven, cómo sería el lugar de ese joven en esa situación determinada. Estoy trayendo una, una semillita particular, ¿no? Uno la puede traer de muchas maneras. Entonces, uno entra en ese espacio con mucho respeto, te diría con veneración, porque es casi desde un lugar religioso, desde este lugar espiritual, desde el religarme con lo espiritual. Yo no voy a conectarme con esa imagen de cualquier manera. Eh, bueno, a veces pueden aparecer en los sueños, puede aparecer esa semillita, yo me voy pensando a veces en un niño o en un joven o hasta en un adulto y no encuentro esa imagen y me senté y me puse en silencio y traje a ese ser eh, y traté de encontrar ese caminito y no lo pude encontrar, pero no desespero, porque espero y no desespero. Y entonces me voy a dormir y lo primero que me aparece cuando abro los ojos es esa imagen que yo estaba buscando. Entonces, en los sueños, quién sabe hasta dónde llegué, hasta qué estrella, y ahí la encontré la imagen que estaba buscando. Siempre llega, eso es lo hermoso. El mundo de la imaginación tiene respuestas. Es un poco inestable, ¿no? A veces uno se siente más seguro en el mundo real, el mundo de la imaginación tiene otras leyes, pero hay que confiar, hay que tener mucha confianza. Entonces, confianza, paciencia y coraje. Diría que son las 3 palabras claves. Sí. Quiero contar mi experiencia y lo mucho que me ayudaron estos cuentos. Cuando yo me separé hace 6 años más o menos del padre de mis hijos, ellos eran chiquitos, creo que el más chico tenía 4 y la más grande 8, 7. Bueno, las maestras del jardín, Moni y Leticia, me recomendaron que les contara un cuento sanador. Recuerdo que hablaba de un pajarito, de una familia de pajaritos, que uno se iba y construía un nido, el papá se iba a construir otro nido, y la mamá, entonces los pajaritos iban de un lado al otro, que fue muy lindo, y me pareció muy interesante esto de la repetición, ¿no? De contarles varias veces, varios días, el mismo cuento, y después cuando yo quise escribir un cuento, no me salió ninguno. No sabía cómo, por eso también te iba a pedir si nos podías explicar esto de las imágenes, que
que por ahí es difícil entenderlo. También como madre Waldorf, cuando vamos a las reuniones de padres nos hablan por, no sé, la sexualidad o diferentes situaciones que nosotros pongamos en imágenes y por ahí nos cuesta como madres y como padres. Pero bueno, lo que sí me salió, por ejemplo, no me salió en texto, pero me salió una imagen de una enanita con sus dos hijos en una raíz, que hizo un dibujo bien luminoso, en el hogar era invierno en ese momento también, con todo muy calentito, la olla de la sopa, y afuera todo frío, ¿no? Pero esa fue la imagen que a mí se me plasmó en un dibujo, no en un cuento, no pude escribir el cuento, pero me parece que también sirve, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es lo que decía antes, Elena. Ese contarles esta imagen a tus hijos es maravilloso. Es maravilloso. Ahí estaba todo ese calor y esto de la imagen que vos traes es algo que lo tenemos. Vuelvo a lo primero que dije. Está en nosotros, está en nuestro niño. Tenemos que volver a conectarlo. Entonces, es como ejercitar también. Hay que ejercitarlo. Y te cuento una anécdota cortita. Yo en un momento en el jardín me quedé sin voz. Entonces, eh, a los niños les contaba que, bueno, que el viento se me había llevado la voz. No les dije, me quedé afónica, me quedé, grité, o no me acuerdo si no había sido un grito, sino más bien había sido el viento, y acá el clima es bastante árido y hay que estar como siempre atento. Y, y les dije, el viento se llevó mi voz. Entonces, cuando me escucharon volver a cantar, los niños me dijeron, ¡Ah, María Pía! Otra vez, tenés voz. Dijo, sí, el sol me la trajo, el calor del sol me la trajo. Y esto queda tan profundo en el niño, lo entiende tanto y mucho más que si yo le hago toda una explicación. Tuve también, uno le cuenta al niño también si puede, que tomé tecito con miel, tomé cositas calentitas, me puse un pañuelo todo el tiempo alrededor del cuello. Todo esto, por supuesto, es importante, pero esa imagen no se va más. O, por ejemplo, otra imagen es la de los sapos. La de los sapos, que es una imagen que yo tomo de un cuento de Grimm, de los enanitos del bosque, de los tres enanitos del bosque, donde hay una de las hermanas que a cada palabra, porque era muy mala y envidiosa, entonces los enanitos del bosque le hacen que a cada palabra le salga un sapo. Entonces, cuando ella hablaba, todos salían despavoridos, ¿no? De estar cerquita suyo. Y entonces esta imagen es así, cuando yo les digo a los chicos, a ver el sapo, porque salen sapos, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero, Elena? No los voy a decir acá, en el vivo, pero ¿cómo, cómo Elena? Malas palabras. Claro, claro. Y entonces ahí decimos, bueno, salió un sapo, eh, y te voy a contar algo también eh, que para mí es muy entrañable de la experiencia y del trabajo con los niños. El peor sapo que un niño le puede decir al otro, ese lo puedo decir porque justo no es un insulto, digamos, es malo, sos malo o sos mala. Cuando un niño le dice eso a otro, es como si le hubiera clavado un puñal en el corazón. Eh, lo traigo porque es tan entrañable para mí, porque el niño tiene como una conexión con lo que es lo bueno y lo verdadero, está tan cerquita cuando llega del mundo espiritual, que la palabra malo
que cuando son pequeñitos uno los conecta más con lo que es feo, ¿no? En los cuentos aparece lo que es feo conectado con lo malo. Eh, pero ellos lo tienen, ¿no? Lo tienen presente. Y no sé si estoy respondiendo un poco tu pregunta o tu inquietud en relación a las imágenes. Yo creo que lo que vos hiciste es esa primer gran semilla de oro del cuento. Adentro de esa imagen está tu cuento. Y Claro. yo te diría que te tenés que zambullir frente a la hoja en blanco y empezar a escribir. Si hubiera sido en ese momento, hace 6 años o algunos años, te diría, Elena, zambullite en esa imagen y te acompaño. No estás sola, porque a veces uno siente que no puede, o que sí, esto que vos contás, o cómo voy a hacer, no puedo, pero en sí mismo ya tenés el tesoro, que eso es lo más importante. Es como si yo te dijera, la flor de loto, vos ya abriste una flor de loto, después contar ese camino, ese caminito, eh, de cómo llegan a esa imagen, o qué pasa después de pasar, de atravesar ese momento, de estar calentitos con esa olla, en ese lugar cálido, amoroso, porque vos cuando lo relataste, yo dije, ay, me gustaría estar ahí también, compartiendo este momento, daban ganas de estar ahí, con esos duendecitos. Entonces, después seguro ahí empieza la historia. A veces esa imagen, esta es otra cosa, no es el inicio del cuento, no es. A veces es el final, a veces es el medio, a veces ni siquiera termina estando en el cuento. De la misma manera que yo la tuve como imagen, ¿sí? Pero me abrió esa flor de loto y dije, uy, ya está, ya sé por dónde es. Y empezás y te zambullís. Es como zambullirse en un río que uno dice, uy, ¿y ahora? ¿Y ahora quién me va a tirar una tabla? ¿Cuándo va a aparecer la orilla? Pero siempre aparece la orilla, siempre aparece la tabla. Y si llegué un poco cansado a la orilla y digo, ¿y ahora cómo sigo? Descanso, porque seguro va a aparecer algún personaje que me va a dar la mano y me va a decir, por acá María Pía, metete en ese bosque, que ahí hay una casita y en esa casita hay una hada madrina que te está esperando para darte las palabras que necesitas encontrar. Esas palabras son ese tesoro que después va a estar en ese cuento, ¿no? Bueno, sigo hablando en imágenes, pero eh, sí, sí, y ¿sabes dónde aparecen también, Elena? En los sueños, aparecen ese lugar, uno ahí está desprotegido, entonces aparecen. Por lo general, uno se acuerda más de las pesadillas, se acuerda de los malos sueños, eh, pero también a veces yo invito, cuando he hecho talleres, en esos momentos, a que las personas eh, tengan en cuenta ese primer momento cuando se despiertan, porque a veces uno no se acuerda lo que soñó, pero lo primero que aparece es algo muy revelador, que tiene que ver con algo con lo que yo me acosté pensando, uy, y no, y esta imagen, esto que te contaba del cuento, no puedo, no le encuentro la vuelta, no sé por dónde. Es verdad. Acá hay una pregunta Sí, que la voy a leer. Dice, ¿cómo conectar con ese niño si estuvo bajo una disciplina estricta? Fue hace un rato, fue cuando empezabas a hablar de los cuentos. bien.
Estoy segura, no sé quién hizo la pregunta, ¿tiene nombre, Elena? Ay, lo saqué. Sí, tiene un nombre difícil de pronunciar. Tiger Bull, algo así. No sé cómo se llama. Bueno, para ella o para él, no sé si es un... eh, estoy segura de que hubo alguien, quizás no fue papá, mamá, quizás fue una abuela, quizás fue una maestra, que en un momento de su infancia se conectó eh, cuidándolo, cuidándola, envolviéndola, dándole seguridad, dándole amor. No importa si eso duró no tanto tiempo. A veces estas experiencias pueden durar meses y sin embargo hacen una diferencia. A veces puede suceder que uno no tenga un recuerdo de esto, Elena, porque, y también a quienes están escuchando, cuando uno vive su primera infancia, los recuerdos forman parte de mis manos, están adentro, están corriendo por mi sangre, por mis venas, están en la piel, están en, en mi corazón, forman parte. Entonces es muy difícil que yo me pueda acordar. Pero entonces yo le daría este consejo, le sugeriría esto. Su abuela, me Que, dice, ¿eh? No me interrumpa. Que su abuela ¿Cómo? estaba en... Me dice que su abuela. Ah, bien, bien, bien. Entonces, seguro que la abuela en algún momento la tomó en brazos, la acunó. Yo voy a hacer este gesto así como, espera, me voy a poner un poquito más así para que me vean. Yo puedo hacerme esto como abrazarme, autoabrazarme, o puedo sentir que estoy como si estuviera un bebé en los brazos de mi abuela. Seguro que esa abuela la tuvo a UPA, la amacó. Puedo volver ese recuerdo, puedo poner los brazos así como en un autobrazo, mecerme suavemente y ir a esa imagen de seguridad, de confianza, de envoltura, de calma, que es lo que más necesita un niño pequeño. Y desde ahí, desde ese tesoro, desde ese grial, podría decir, es casi como una copa mágica realmente, desde ahí puedo encontrar mi narrador de cuentos, puedo encontrarme narradora o narrador y puedo encontrar las imágenes. Y algo también que, que sugiero, también lo comparto en el libro, es poder hacerse a uno su propio cuento. No es sencillo, pero es maravilloso. Y ese cuento no va a ser siempre el mismo, porque depende el momento biográfico que estoy, el cuento que me voy a hacer. Y es muy sanador. Entonces yo le sugeriría a esta joven o adulto, no sé Creo quién que es es un señor, es creo. un Porque... señor. Sí, le sugeriría a este señor también empezar por ahí, empezar por esta conexión con su propio niño, con la envoltura de confianza, de seguridad, y empezar a poner en imágenes su propia historia. Qué lindo. Lo voy a hacer yo también. No lo hice. Sí. No sé si hay más preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, puede aprovechar que está María Pía contestando. Si no, también en su Instagram. ¿Puedo poner tu Instagram abajo para que te sigan y te puedan consultar? Sí, por supuesto. Yo les cuento a todos que lo armé especialmente para este vivo. Entonces todavía no hay nada, pero
está feliz de recibir, de empezar un caminito nuevo para mí con esto. Sí, está lindo porque nos acerca. Sí. Bueno, por ahora no hay preguntas. No sé si querés contar algo más o todos los temas para los cuales escribiste cuentos, que son un montón. Son un montón. Sí, claro, puedo contar un poquito esto. Me gustaría, Elena, poder cerrar esta comunicación con un cuento que más o menos dura unos 7 minutos, así que con el cuento nos despedimos. ¿Por qué? Porque en el jardín nosotros lo contamos al final y después hacemos la oración del ángel de la guarda. Porque el cuento es como un tesoro, ¿no? Uno suele contarle cuentos a los niños cuando se van a dormir, o incluso uno se va a leer un libro o una lectura cuanto más eh, profunda y elevada y conectada con lo espiritual, mejor es. Si lo último con lo cual yo me fui a dormir es algo que me va a nutrir, también eso va a alimentar mi camino a las estrellas mientras duermo. Y eso es lo que hacemos con los niños cuando le contamos un cuento. Queremos que ellos se vayan con ese alimento, con la oración del ángel de la guarda. Entonces, por eso me gustaría hoy que quienes están hoy compartiendo este espacio, este vivo, se vayan con el cuento. Aunque no se vayan a dormir, porque es muy temprano, pero bueno. Acá Bueno, hay entonces, una sí, pregunta, perdón sí, que te interrumpa. sí, dale, mejor, buenísimo. Jordán te pregunta si hay algún versito para comenzar el cuento. Para comenzar. Sí, para comenzar el cuento. Jordán, hay tantos como personas hay en el mundo, pero viste que hay uno que dice, y colorín colorado, este cuento se ha acabado cuando uno termina, ¿no? Hay estos versitos tradicionales. Yo voy a compartir ahora dos canciones. Dos canciones. Una es una canción, son las dos que hago con los niños en jardín. Eh, Son canciones que me han llegado a través de manos de mucha experiencia, manos maestras, de grandes maestras, y que se van pasando como los cuentos. De así, voy a cantar. Porque otra cosa importante, Jordán, y a todos los que escuchan, a los niños les hace mucho bien el canto, la melodía, la música. El niño en jardín, sobre todo en el primer septenio, vive envuelto en la música. En el segundo de septenio ya la música la vive y necesita esa música para todo lo que va a ser en su desarrollo y su aprendizaje. Entonces, el primero es, lo hago con las manos también. Para escuchar el cuento, abrimos bien los ojos, para adentro, para afuera, abrimos las orejas, para adentro, para afuera, y cerramos muy bien la boca. En la no la puedes cerrar. Esto es solo los niños. Y después hay otra canción que es un poquito más larga eh, y que dice, eh, se me hizo como una nube, pasó una nube. Pero, eh, bueno, por ahí vuelva en un ratito. Es un poquito más larga, pero lo que quiero invitarlo a Jordán es a que cree su propio versito. Porque yo te traje, Jordán, este versito de cuando uno termina, ¿no? Y colorín colorado, yo digo, hasta aquí el cuento ha llegado. Esto no lo decimos mucho cuando contamos cuentos en el Jardín Waldorf, pero uno lo puede decir cuando se lo cuenta a un niño
en casa, o puede decir, bueno, ya, porque suele pasar que los niños te dicen, pero quiero otro más, no me quiero dormir todavía, quiero otro cuento más. Entonces uno dice, bueno, mañana continuará. Mañana continuaremos con otro cuento, pero hasta aquí ha llegado, vamos a guardarlo en nuestro corazón. Y cuanto más uno puede traer esta imagen con firmeza, yo diría con mucha seguridad y confianza, el niño no va a protestar largo rato, enseguida va a decir, ah, bueno, está bien, y se va a quedar tranquilo. Si uno empieza a dudar y uno empieza a decir, pero bueno, mejor se lo cuento o sigo otro cuento, eh, ahí el niño enseguida va a decir, ah, puedo, porque percibe lo que pasa adentro Claro. de uno. Y esto que vos trajiste, Elena, también con el cuento para tus hijos, es muy importante que uno lo pueda repetir, no cambiar tanto las imágenes. Sobre todo en el primer septenio, eso es como una condición, casi como una receta de medicina homeopática, diríamos. El cuento tiene que contarse todos los días, el mismo cuento durante bastante tiempo, ¿no? Nosotros en el jardín, ¿cómo? Perdón, Elena. Si querés contarnos el porqué de la repetición de los cuentos en el primer septenio. Porque los niños necesitan ese tiempo para poder recibir todas esas imágenes por completo. Ellos van a recibir todos esos arquetipos, ¿no? En los cuentos de hadas, en los cuentos tradicionales, pero no los pueden recibir de una. Entonces, al repetirlo y volverlo a repetir y volverlo a repetir, ahí es cuando más lo disfrutan, cuando en relación a la edad, cuanto más pequeño el niño, más necesita la repetición. ¿Sí? Ya Claro. cuando llegan sí, decilo. Perdón, no, no es como un lugar seguro, ¿no? Que ya conocen, ya saben lo que va a pasar. Totalmente, ellos necesitan eso. Y aparte, así realmente aprenden lo que es ese cuento. Y cuando a veces pasa en el jardín, nosotros lo sostenemos bastante, hasta 4 semanas los cuentos. Es un montón para este momento tan cibernético, ¿no? De hoy. Pero bueno, tenemos niños que viven en las sierras aquí, entonces lo podemos llegar a sostener tanto. Eh, y, y a veces cuando ya cambiamos otro cuento, los más chiquitos dicen, ¿y el otro cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el otro cuento? Y después empezamos y ahí ya empiezan a disfrutarlo, ¿no? Y con los cuentos sanadores también quería contar eh, que sí es importante, no importa ahí la edad, es para todas las edades, poderlo, si me lo hice a mí mismo, si es mi propio cuento, poderlo leer una y otra vez. Y, y también para los niños y para los jóvenes que se los puedan leer. Está bueno, ¿no? Que se los puedan leer y varias veces, hasta que el niño dice, ya está, no quiero más, no me lo cuentes más, porque si no, el niño o el joven lo pide. Y bueno, eso. Acá, a ver, era que había otra que ya se me fue para arriba. Nos dicen un versito. Ah, Dice, creo que Mai se llama. Dice, hadas venid, gnomos llegad, que el cuento va a comenzar, por ejemplo. qué lindo, gracias, Mae. ¿Mae? Mai, ¿Mae? creo. Mae, gracias, muchas gracias. Hermoso, hermoso. Y acá Blanca consulta que si los talleres son solamente para integrantes de la escuela Baldor. ¿Vos das talleres también? No. Sí, sí, Ah, sí. Talleres, he armado talleres online también. Y no, por supuesto que no.
para todos, para todos. Cuando digo para todos es que no hace falta que la persona tenga un recorrido en la pedagogía Waldorf. Eh, sí, el lenguaje de los cuentos, gracias por la pregunta también, porque es algo importante, es un lenguaje global, es un lenguaje que no importa si están en China, si están en Finlandia, si están en Francia, si están en Perú, en Estados Unidos, en la gran ciudad de Buenos Aires o en el pueblo acá de Capilla del Monte, el cuento tiene un lenguaje tan global y universal porque habla con las palabras del corazón, palabras que tienen el calor del corazón, que llega a todos por igual. Y entonces es maravilloso, es maravilloso. Y ahí volví a poner tu Instagram, porque sería bueno por ahí que puedas anunciar por ahí también cuando hagas estos talleres, para que la gente pueda, Sí, pueda está participar. buenísimo, muy bueno, Pues, gracias. yo tengo una pregunta más, una pregunta como para charlar, ¿no? Porque mi hija cuando tuvo 10 años ya no quiso más cuentos, ¿no? Mami, yo ya soy grande, no quiero más cuentos. Y mi hijo, que tiene ahora 11, siempre espera ese momento del cuento y no se quiere ir a dormir si yo no le cuento un cuento, que ahora le conté la historia sin fin, bueno, ya pasamos por los hermanos Grimm, y ahora estoy buscando Sí, otros, ¿no? Para su edad. Pero él espera ese momento conmigo de, de que yo le pueda contar, sabe leer, por supuesto, pero le encanta ese momento, después me pide caricias, masajitos, bueno, es otra sí. personalidad. ¿Hasta qué edad le podemos contar cuentos? ¿Hay una edad? No. Ah, yo creo que hasta todas las edades. Eh, a mí, con mis 57 años, me encanta que me cuenten cuentos. Los disfruto tanto, imagínate, Elena. Y si tuviera alguien que me cuenta un cuento cuando me voy a dormir, pero creo que sí está muy bien esto que traes de acompañar al niño y ya entrando en esa prepubertad con cuentos. Yo de hecho lo hice, yo lo recibí así, yo lo hice también así con mi hija, hasta un momento que bueno, que llegó ese momento donde también ella quería hacerlo por su cuenta. Y sí traté siempre de hacer esto que vos de alguna manera compartiste, que es encontrar el material de acuerdo a lo que a ella le interese. Porque en realidad lo que estamos sembrando es el amor por la lectura. Y es maravilloso, porque después eh, son jóvenes que leen y leen mucho. ¿Y por qué leen mucho? ¿Y por qué se interesan por leer libros que de repente uno diría, uy, pero este libro eh, es la guerra y la paz, hablo, ¿no? De algunos así, ¿no? Y yo recuerdo eso, esta experiencia que yo tuve con mi hija, de verla después leer grandes libros y por motus propio, de buscar, de querer leer y leer y leer. Y eso es lo que nutre, porque todas estas imágenes que les contamos a nuestros hijos son las que después van a nutrir también su mundo de la imaginación. O sea, no es solo el entorno, también está la individualidad que trae ese ser, pero también es lo que recibió. Qué lindo. Sí. Y hay otra cosa bien importante, es que cuando yo quiero escribir un cuento de determinado tema, me pongo a investigar sobre ese tema. Si yo sé que es un tema a través del cual yo voy a poder eh, brindar una imagen sanadora para una determinada situación o para una determinada ser o para un determinado ser humano,
y no está cerca de lo que yo tengo de nutrición en imágenes, yo tengo que ponerme a investigar. Entonces me pongo a estudiar de qué se trata, si es un tipo de animal, qué es el animal, qué come, no porque yo después en el cuento vaya a contar eso, porque por ahí ese animal come otra cosa en el cuento, pero yo necesito saber quién es, de dónde vino esta imagen y por qué la quiero traer este cuento. Bueno. Ya nos podés contar el cuento que tanto estamos esperando. Ah, bueno, bueno, vamos a hacer de cuenta algo también muy lindo para tener es una velita. No tengo una velita ahora en este momento cerquita mío, pero voy a hacer de cuenta que la traigo a esta velita. Este cuento que les voy a contar es un cuento del lejano oriente, de Japón. Es un cuento que yo adapté un poquito y va a terminar también con una pequeña canción. Bueno, y ahí nos despedimos y no digo más nada. ¿Estamos de acuerdo, Bueno, Elena? ¿quieres ¿Sí? cantar al final? Ah, bueno, no, ya termina con la canción. Está bien. Termina con esta canción, ¿te parece bien? Y por ahí Sí, cerrás vos, pero por ahí prefiero yo en ese momento ya no decir más nada. bárbaro. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces voy a llamar a la Dita de la Luz. Ven, Adita de la Luz, ven aquí. En el lejano oriente vivía hace mucho tiempo una princesa llamada Mikao Ishiki. Era muy hermosa y vivía junto a su padre, el emperador, en un majestuoso palacio rodeado de jardines. Su mamá había muerto cuando ella era niña. Muchos pretendientes querían casarse con ella, pero Mikao Ishiki a todos los rechazaba. Así fue pasando el tiempo, hasta que su padre, viéndose ya anciano, le dijo un día: «Hija mía, tienes que elegir un novio y casarte. Quiero poder ver a mis nietos corretear. Quisiera poder dejarte en compañía». Mikao Ishiki respondió: «Está bien, padre. Con este trozo de seda haré sobre este marco de bambú un tamborcito de seda». Entonces su padre meneó la cabeza de un lado al otro y contestó: «Pero Mikao Ishiki, ¿quién sería capaz de escuchar el sonido de un tamborcito de seda?». Pero respetó la decisión de su hija, aunque dudaba mucho de que alguien pudiera escuchar ese sonido. Mikao Ishiki, con mucha delicadeza, cosió un parche de seda alrededor de un marco de cañas de bambú. Y luego se puso a tocar con sus manos. Una multitud de pretendientes llegaron al palacio. Algunos porque querían ser
rey algún día, otros porque Mikao Ishiki era muy hermosa y muchos por simple curiosidad. Pero uno a uno se fueron retirando del palacio porque nadie fue capaz de escuchar el sonido del tamborcito de seda. Pero Mikao Ishiki continuó tocando el tamborcito de seda sin cesar. Mientras tanto, de lejanas tierras, un distinguido príncipe atravesó el desierto en su caballo. Tacatín, 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 tin, tin, tacatán, 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 tan, tan, tacatón, 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 ton, ton. Cruzó el ancho río, subió la montaña, bajó la montaña, cruzó el profundo mar y llegó al verde valle. Y después de andar, llegó al palacio y se presentó pidiendo que lo llevaran ante el soberano de aquel reino. El emperador en persona lo recibió. El príncipe se inclinó en una reverencia y también saludó a Mikao Ishiki, que estaba sentada al lado de su padre mientras tocaba el tamborcito de seda, inclinando su cabeza. El emperador le preguntó: ¿por qué has venido? He venido a pedirle la mano de su hija, la princesa Mikao Ishiki. El sabio anciano contestó: ¿de dónde vienes? El príncipe le contó: he cruzado el desierto, el ancho río, he subido y bajado la montaña, he cruzado el mar y atravesado el verde valle para llegar hasta aquí. El rey lo miró profundamente y le dijo: sabes bien que mi hija solo se casará con aquel que haya sido capaz de escuchar el sonido del tamborcito de seda. ¿Cómo es posible que tú hayas escuchado su latido atravesando el valle, el mar, subiendo y bajando la montaña, cruzando el río y atravesando el desierto, y que este sonido haya llegado hasta ti? El príncipe respondió con calma: Señor, no escuché ningún sonido. Escuché su silencio. Al escuchar estas palabras, Mikao Ishiki dejó de tocar el tamborcito de seda, se levantó, le dio la mano y mirándolo a los ojos le dijo: acepto ser tu esposa, príncipe de lejanas tierras. Era a ti a quien estaba esperando. El distinguido príncipe, que había sido capaz de escuchar la música del silencio, se sonrojó. Poco tiempo después se celebró una gran boda y hubo una gran alegría.
en el país del emperador. La música del silencio canta en nuestro corazón. La música del silencio canta en nuestro corazón. Aletea mariposa, suaves pétalos en flor, colibríes suspendidos, aire envolviéndonos. La música del silencio canta en nuestro corazón. Muchas gracias, María Pía, y a todos por acompañarnos. Buenas noches. Buenas tardes.